Bueno, video sobre la Virgen Cabeza desde una lectura bajtiniana número 2. Una de las cosas por las que quería comenzar en esta oportunidad es algo que había quedado pendiente en el video anterior y está relacionado con esta especie de subtítulo, yo lo escribí con lápiz, que juega en la novela, que es ópera cumbia. ¿Por qué me parece interesante señalar lo de ópera cumbia? Una expresión que está, digamos, subrayada, no me acuerdo en qué parte de la novela, pero que está subrayada. La ópera es un género musical que tiene su periodo de auge sobre todo en el siglo XIX, y si pensamos, por ejemplo, dentro de la ópera en un subgénero que es la ópera bufa, podemos inmediatamente relacionar a la ópera no solamente con lo popular, sino con lo medieval, es decir, con las tradiciones populares medievales, folclóricas medievales. Con el correr del tiempo, y sobre todo a lo largo del siglo XX, un género nacido desde las entrañas de lo popular, es decir, desde las clases no necesariamente bajas, vuelvo a repetir, más masivas, que tenían un acceso prácticamente lúdico a la música y a la representación lírica de las historias operísticas. Decía, durante el siglo XX toda esa tradición se fue reciclando, desde términos teóricos de Mukarovsky fue connotándose con otra valorización, con otro valor, acuérdense de función, norma y valor. Bueno, lo que cambia es el valor de la ópera y pasa de ser un género popular o bajo o menor a ser un género prácticamente relacionado con las clases sociales más altas, ilustradas, e incluso los teatros empiezan a cobrar entradas más caras, a preparar sus funciones, es decir, hay una refuncionalización y una revalorización del género que lo convierte hoy en día en un género alto y casi podemos decir un género clasista, entre comillas. Pero esa doble posibilidad de que se trate de una ópera cumbia nuevamente nos pone delante de las teorías de Mukarovsky, de Bakhtin en relación con las polaridades o las tensiones entre lo cómico serio, lo alto y lo bajo, las dicotomías. Entonces, que se llame La Virgen Cabeza, entre paréntesis, agrego yo, agrega Cabezón Cámara, ópera cumbia, pone en tensión, repito, los géneros populares, los géneros menores, los géneros mayores, la relativización, que también es una de las cuestiones carnavalizadas de toda cultura, mejor dicho, uno de los gestos de la carnavalización es relativizar esta tensión entre los opuestos. Al relativizarla lo que se hace precisamente es romper, esa tensión deja de existir. Acuérdense que la carnavalización era el relativismo de toda tensión, de todo par binario, de todo opuesto. Entonces, ese es el ejercicio que lleva adelante la novela. Por momentos es ópera, por momentos es cumbia, por momentos es justamente esa hibridación genérica de la que habla Bakhtin respecto de la novela. La novela polifónica es el espacio de la hibridación genérica, de la convivencia de géneros. Y quería señalarlo desde esa posibilidad de hablar de la ópera cumbia. Mi interés, que consiste en hacer videos breves para que algunas cuestiones analizadas vayan resonando, vayan quedando y ustedes las puedan seguir trabajando, es en esta ocasión tomar directamente un capítulo, leerlo y ver todo lo que podemos ir encontrando en ese capítulo. Entonces vamos a empezar por el primero, capítulo 1, Quiti, todo lo que is born se muere. Ya habíamos hecho alguna relación, alguna referencia a cómo desde el título y el desarrollo de este mismo capítulo aparece la carnavalización, pero vamos a encontrar algunas otras cuestiones además de lo carnavalesco como rasgos polifónicos discursivos. Hay una cuestión mínima que me gustaría, porque después cuando yo vuelvo a escuchar los videos que hago me doy cuenta, bueno, en dónde me apuré, en dónde dejé las cosas colgadas, en dónde me equivoqué. No se pueden volver a hacer dos veces porque todavía estaría haciendo, creo que, el primero. Pero sí me doy cuenta que hay algo en relación con la palabra bivocal que había quedado un poquito flojo.
¿Qué es la bivocalización? Como su término lo indica, vi2, vocal palabra. Bueno, ¿a qué se refiere Bakhtin con la palabra bivocal? Toda palabra es bivocal, por encima de la polifonía. Lo que va a decir Bakhtin es que toda palabra, por su carácter de palabra, es decir, por su carácter de símbolo, de signo de orden social, toda palabra tiene un carácter bivocal. ¿Y se acuerdan de aquello que dije en alguna oportunidad, que nosotros habitamos el lenguaje y no que nosotros somos habitados por el lenguaje, sino que el lenguaje nos antecede? El lenguaje es un organismo, un órgano usado, connotado, ideologizado. Entonces, una palabra bivocal quiere decir que la palabra remite o refiere a aquello a lo que ella se dirige, es decir, como discurso propio. Yo cuando hablo utilizo mi propio discurso, es decir, el discurso que he logrado construir como sujeto, como narradora, bueno, como personaje, si llegara a ser un personaje, es decir, aquel que porta un discurso, ese discurso es propio. Pero, a la vez, también esa bivocalidad remite al discurso ajeno, al discurso que me antecede o a esa palabra que pertenece a un contexto ya ideologizado. Por ejemplo, con el lenguaje inclusivo yo señalo en todas las oportunidades que tengo ocasión de decir que se trata no solamente de una deconstrucción del lenguaje, sino que un lenguaje ideologizado. Si alguien se presenta ante un grupo de estudiantes y dice buenos días alumnos, no es lo mismo que diga buenos días estudiantes, no es lo mismo que diga buenos días a todas y a todos, y no es lo mismo que diga buenos días a todes. Todas esas posibilidades tienen una connotación, una ideología diferente. Entonces, si yo de pronto entro y digo buenos días a todes, esa palabra ya es bivocal. Es mi palabra que se remite o remite al objeto que está enunciando, es decir, a ese grupo de personas, pero al mismo tiempo, como palabra ajena, ya está cargando una ideología, que es la ideología inclusiva, y ni siquiera inclusiva desde el punto de vista de no genérico, o lenguaje como se llama no sexista, sino lenguaje inclusivo. Esa es una palabra bivocal. Y doy un ejemplo para que ustedes puedan comprenderlo de una manera mucho más evidente y tangible respecto de un vocablo o de una situación verbal ideologizada que es contemporánea y presente a este momento. Pero sucede con todas, toda palabra es bivocal. Ahora, en la polifonía o en el tipo de textos o el tipo de análisis que estamos haciendo nosotros en este momento, trataremos de ver, más detenidamente a qué refiere ese tipo de bivocalizaciones. Pero recordemos esto, bivocal en tanto y en cuanto palabra propia y palabra ajena. Dialogismo es, en el caso de que al ser bivocal toda palabra es dialógica, por su carácter de de bivocalidad o de bivocalización o de bivocal, de acuerdo al contexto donde se inscriba este término, pero, repito, por su carácter de bivocalidad, las relaciones entre las palabras son dialógicas, dialogan con otro discurso. Si yo digo a todos, estoy dialogando con un discurso, una ideología inclusiva. Desde ya, que cuando uno se encuentra con una novela, un texto, que es el trabajo que estamos haciendo y que ustedes van a tener que hacer ahora para Bakhtin, pero luego para otros teóricos y otras materias, siempre volvemos a algunos contenidos que fueron fundantes en materias como introducción a la literatura, es decir, Eco, Barthes, aquellos que hablan de cuáles son las competencias del lector. Nosotros como lectores vamos a estar más habilitados, más favorecidos, más productivos o más productores en un sentido bartesiano en la medida en que tengamos una enciclopedia que nos habilite, nos permita, nos fortalezca para entrar en estos textos y hacerlos producir y entender, percibir, comprender, detectar los juegos ideológicos y los juegos de las bivocalizaciones.
en eso también tiene que ver o juega o forma parte, bueno, cuáles son las competencias discursivas, lingüísticas, idiomáticas, ideológicas, con las que cuenta un lector para poder percibir y detectar los dialogismos. La palabra bivocal, la presencia de otros géneros intercalados o de géneros intercalados. Hablando de géneros intercalados, los que yo estoy recordando, habíamos mencionado algunos. Habíamos mencionado, por ejemplo, la agiografía, que es el género literario, que tampoco era literario, porque en realidad es un género discursivo, no literario. Me corrijo en esto, que habla y cuenta la vida de los santos. En este caso podríamos decir que Cleopatra es una santa o es una elegida o tiene una función mística porque, bueno, logra el contacto con la Virgen. Pero después aparecen en algunos momentos unas reflexiones acerca de otros santos a los que se hace alusión y se vuelve a recontar su vida con un tono totalmente paródico. Hay una parodia del género agiográfico o de la agiografía, de la cumbia, de la ópera, del periodismo, de los programas de televisión, de la cultura de masas, de la poesía de Petrarca, de la literatura gauchesca, de las películas subtituladas, no quiero decir subtituladas, la vez pasada en el otro video también me equivoqué, quiero decir traducidas al español castizo. Como géneros literarios, ¿no? Es decir, la ópera, la cumbia, los programas televisivos, las cartas, los diarios personales, las confesiones, la poesía alta, es decir, el soneto de Petrarca, la poesía popular como puede ser la literatura gauchesca argentina, los juegos con los dos idiomas fundamentales, que es el inglés y el español en el Span-English o el English-Spanish, o lo que fuere, porque los personajes deambulan, ya habíamos dicho, entre estos dos centros o estos dos espacios vitales que también representan lo alto y lo bajo, es decir, aquel o aquellos o aquellas que salen de la villa, ¿a dónde van? A Miami. Y también está, digamos, representado esa polaridad espacial en relación también a las antinomias sociales. Es decir, lo que está en un lado puede estar en el otro, lo que nace muere, lo que muere nace, el cambio permanente, es decir, toda esta bivocalización, todos estos juegos discursivos, toda esta hibridación genérica, toda esta carnavalización, es parte de la polifonía que conforma o compone la Virgen Cabeza. Entonces, veamos cómo se analizaría o qué podemos detectar en el primer capítulo. Dice, pura materia enloquecida de azar, eso pensaba es la vida. Me puse así de aforística allá en la isla, casi en pelotas, sin ninguna de mis cosas, ni siquiera una computadora, apenas algo de dinero y las tarjetas de crédito que no podía usar mientras estuviéramos en Argentina. Mis pensamientos eran cosas podridas, palos, botellas, camalotes, forros usados, pedazos de muelle, muñecas sin cabeza, la reflexión del collage de desperdicios que la marea deja amontonados cuando baja después de subir mucho. Náufraga me sentía y creía haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose. Pura materia enloquecida de azar, eso pensaba es la vida. Quien está hablando es Cuití. Ya estamos al final de la novela, es decir, habíamos preanunciado en el video anterior que la novela comienza por el final, o mejor dicho, comienza argumentalmente reconstruyendo la cronología en una instancia en donde los personajes ya están en Miami. Y Cuití habíamos dicho también que era este personaje, cuando uno comienza a leer, generalmente la novela polifónica tiene una instancia bastante parecida a lo que se llamaba en la tragedia griega el in media res. Como rompe con la cronología, una de las cuestiones que también señala Bastín, la novela polifónica es una novela que se desarrolla más en el espacio que en el tiempo. Nunca podríamos decir, por ejemplo, por lo menos
en el género tradicional, que la novela de formación sea una novela polifónica, tiene todas las características de la novela monológica, entre ellas porque comienza cuando el personaje es niño, va creciendo, va aprendiendo, se va transformando y probablemente algo haya aprendido en la vida y se muera. Pocos racontos, una única dirección y generalmente